Muy buenas tardes amigos, nuevamente desde EREF Abogados te damos la cordial bienvenida para tratar del tema polémico actual de la semana, que es el matrimonio igualitario en el Ecuador. La Corte Constitucional el día miércoles 12 de junio del 2019 dictó una sentencia en el caso 11-18-CN19, en el cual aparentemente en el Ecuador ya se pueden casar personas del mismo sexo. La pregunta ¿es una nueva forma de ilusionismo constitucional o es una mutación arbitraria a la Carta Suprema? Bienvenidos a Atisbo Real. La verdad, amigo, yo no estoy de acuerdo en eso, pero ya los gobiernos son los autónomos que están tomando control del país. Que se respeten los derechos de ellos, y que bueno, en sí para el país es un cambio más, que es para bien. Hombre con hombre no es justo. Hay que aceptar la realidad que Dios mandó al hombre para que se una con una mujer. Yo estoy a favor de ellos porque yo creo que amor es amor y si se quieren, pues la gente debería respetarlos tal y como son. Para iniciar este video, quiero hacer énfasis y hacer una pregunta con respecto al matrimonio igualitario. ¿Es un derecho humano o es un derecho de libertad? Porque tenemos entendido que los derechos humanos son los que están adscritos al ser humano y los que necesitamos para la supervivencia, como es el derecho al agua, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Pero si no nos casamos, pienso que sí podemos subsistir y seguir viviendo. En ese sentido, quiero clarificar que EREF Abogados no tiene ninguna discriminación hacia ninguna persona. Antes, por el contrario, respetamos y somos muy respetuosos de los grupos LGBTI aquí en el Ecuador. Por lo tanto, no vamos a hacer ningún principio de homofobia a ninguna persona, porque los derechos se encuentran garantizados en nuestra Constitución. En ese sentido, podemos indicar que la institución de la reforma constitucional se encuentra en la misma Constitución, en nuestra Carta Magna, donde dice cuál es el mecanismo para modificar, reformar nuestra Constitución, donde se detallan cuando existe alguna norma oscura o ambigua. ¿A qué me refiero una norma? Una norma jurídica, una norma legal, una norma que se encuentra en nuestros reglamentos, en nuestros códigos, en nuestras leyes. Pero una norma constitucional no puede ser tratada en ese sentido. Por lo tanto, el artículo 67 de la Constitución, el artículo 68, el artículo 69, donde habla justamente del matrimonio, que tiene que ser visto desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos. El artículo 67 dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Así lo manifiesta y lo garantiza el artículo 68, que dice que para adoptar a un menor tiene que ser entre un hombre y una mujer de distinto sexo. Y el artículo 69 de la Carta Magna habla del padre y de la madre. Es decir, se encuentra establecido y se encuentra muy claro. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de EREF Abogados, no hay ninguna interpretación contraria, porque de acuerdo a la hermenéutica jurídica que practicamos los abogados, no encuentra contradicción en estas normas jurídicas. Pero sí queremos indicar que para modificar la Constitución se lo tiene que hacer mediante una enmienda, una reforma constitucional parcial, o mediante un plebiscito, o mediante una consulta popular, porque eso está establecido en los artículos 441, 442 y 445 de la Carta Magna. Ahora, al referirnos a esta opinión consultiva que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la número 24-17, nosotros podemos decir que esto no es un instrumento internacional, no genera efectos directos y mediáticos al Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano no ha estado inmerso en un conflicto jurídico para que sea interpartes, para que sea obligatorio el ecuatoriano
poner en práctica esa opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí hace e insta la Corte es que los estados impulsen y de buena fe las reformas legales, administrativas, judiciales, necesarias para el mejoramiento de los derechos, para el mejoramiento de los derechos que tienen este grupo LGBTI, para el mejoramiento del derecho justamente al matrimonio igualitario, porque como explicamos en este video, no estamos en contra del matrimonio igualitario. Lo que sí hacemos es una reflexión jurídica y constitucional de que cómo se ha tratado esta figura jurídica que tenía que ser establecida mediante consulta popular o reforma a la Constitución, ya que la supremacía de la Constitución se encuentra justamente establecida por un control constitucional. La Constitución es la madre de todas las leyes, por lo tanto, todas las leyes deben de guardar de conformidad tanto material y imperialmente al derecho constitucional, al texto constitucional. La Corte reconoce varios mecanismos de control constitucional, entre ellos la consulta de norma. ¿Y qué es esta consulta de norma? Justamente cuando un juez de primera, segunda o tercera instancia tenga duda con una norma jurídica, es cuando considera que él de pronto se opone a la norma constitucional, a la madre de todas las leyes, lo que hace es dirigir a la Corte Constitucional esta consulta para que la Corte Constitucional en un término de 45 días pues expedirá una sentencia con respecto a esta consulta que realiza a esta norma jurídica que tiene su base legal. Pero como vuelvo y repito, es la Corte Constitucional la que está facultada únicamente para examinar normas constitucionales puntuales prescritas en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde establece que justamente pueden rever cuando haya tenido esta Constitución enmiendas, reformas y cambios constitucionales, que no es el caso. Por lo tanto, es un control abstracto y eminentemente formal. Nada tiene que ver con la consulta formal, porque así prescribe el artículo 81 y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad de Datos Públicos, donde se dice que para contraer matrimonio entre un hombre y una mujer tiene que estar establecido justamente este requisito. Así lo dice el artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad de Públicos. Eso en contraposición con el artículo 67 de la Constitución y esta opinión consultiva 2417, que es lo que ha dirimido la Corte Constitucional mediante una sentencia de 5 votos a favor y de 4 en contra. Posiblemente hay un método evolutivo que se ha implementado en el país, y esto se puede decir que no hay un justificativo para que este método evolutivo implementado o que se quiere implementar en el país pueda tomar forma de una sentencia que pueda tomar forma y contrarrestar lo que dice el legislativo. Se podría hablar que posiblemente hay un fraude a la Constitución porque aún no hay un mecanismo que se encuentra establecido aquí en la Constitución. ¿Sí? Estas opiniones consultivas no son tratados internacionales, no son convenios, no son protocolos, no son pactos, ¿sí? Por lo tanto, no se puede tomar como parte del bloque constitucional. Es un pronunciamiento nada más, pero no es vinculante, porque no está suscrito por las partes, porque el Ecuador no ha sido parte de un litigio judicial dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esa resolución sea obligatoria en nuestro país, porque no ha sido el interpartes que se conoce. Las opiniones consultivas son guías, son apoyos, mas no es una fuente principal. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sirve sí de jurisprudencia, pero de acuerdo a los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador, estos no son instrumentos internacionales. Por lo tanto, se podría decir que de pronto, posiblemente, haya una forzada interpretación por cuanto no se ajusta al artículo 427 de la Constitución. Y para concluir, quiero manifestar y quiero indicar de que la Corte Constitucional, los jueces de la Corte Constitucional no son legisladores, peor aún, son legisladores constituyentes.
Y quiero clarificar nuevamente que nuestra posición no va en contra de este grupo de LGBTI aquí en el Ecuador y en el mundo entero. Antes, por el contrario, se les felicita su capacidad de seguir luchando por los derechos. Esos derechos que tanto ha sido en beneficio del país. Ese derecho que se debe implementar en el país, como existe en los 25 países ya del mundo, entre ellos 4 latinoamericanos. Por lo tanto, queremos dejar muy en claro y especificado de que el tratamiento para poder interpretar el artículo 67 de la Constitución y el artículo 81 y 57, tanto del Código Civil como la Ley Orgánica de Gestión de Entidad de Datos Públicos, tenía que ser dentro del marco constitucional y legal. Esto es, mediante una consulta popular, mediante una enmienda constitucional o mediante una reforma parcial de la Constitución, específicamente del artículo 67, ya que el artículo 81 del Código Civil, del artículo 57 de la ley ya indicada, sí tiene competencia la Corte Constitucional, porque así tiene las atribuciones y así lo manifiesta. Pero, con respecto al artículo 67, que se está reformando, únicamente tiene que ser los mecanismos y los métodos alternativos prescritos en la Constitución, que vuelvo y repito, consulta popular, reforma parcial y mediante enmienda constitucional. Síguenos en nuestras redes sociales RF Abogados 92 y si te gustó este video, pues comparte, danos un like y síguenos en nuestros videos que hacemos semana tras semana en RF Abogados, donde tenemos las cápsulas jurídicas sobre temas jurídicos netamente y la problemática jurídica, como es el caso, en Atisbo Real. Muchas gracias y muy buenas tardes.